Buen día, hoy vamos a meditar el pasaje de Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 31. Este es uno de los pasajes más difíciles de entender del Antiguo Testamento. Moisés, después de tantos peros, al final acepta el llamado de Dios y toma la decisión de regresar a Egipto junto a su esposa y a sus hijos. Y en el camino, Dios aparece y lo quiere matar. Y el lector pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que después de llamarlo, ahora lo quiere matar a Moisés? Y eso que estaba obedeciendo. A mí también se me surgió esta pregunta y empecé a buscar en varios comentarios la respuesta. Y la mayoría de los eruditos concuerdan de que no es que Dios quiere matarlo de verdad a Moisés, sino que quiere enseñar la importancia de la obediencia. La circuncisión era el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17. Y en el versículo 14 de ese capítulo dice, el hombre incircunciso que no haya circuncidado su prepucio, esa persona será borrada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Para los israelitas, el rito de la circuncisión era la señal distintiva de que eran el pueblo de Dios. Para ellos, cumplir con este rito era un acto de fe. La circuncisión era la evidencia de que un hombre era descendiente de Abraham y también la evidencia de que creían en Dios. Y según esta ley, Moisés debió haber circuncidado a su hijo a los 8 días de nacido, pero por alguna razón, quizás por la oposición de su esposa Séfora, que era marianita, no había cumplido con este mandamiento y estaba transgrediendo el pacto abrahámico y no podía ir como representante de Dios si él mismo había roto el pacto. Y parece que Séfora sabía de esta ley porque cuando vio que se moría Moisés, se dio prisa para circuncidar a su hijo y echó el prepucio a los pies de Moisés. Y de esa manera Moisés se salva su vida. Algunos comentaristas relacionan este hecho con la salvación de los israelitas de la muerte de los primogénitos pintando la sangre del cordero en el dintel de sus casas, que Dios predice en los versículos 22 y 23. Y esto sería un prototipo de la redención a través de la sangre de Jesús en la cruz. Lo que aquí quiere mostrarnos el Señor es que la desobediencia se paga con la muerte y que el camino de la salvación es a través de la sangre del pacto que en Cristo es completado. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este texto a nosotros, que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley? Primero debemos preguntarnos si en nuestro caminar espiritual no quedaron pendientes asuntos de obediencia, si no estamos obedeciendo a medias al Señor. Muchas veces no vemos frutos en nuestra vida espiritual por falta de obediencia y no vivimos el evangelio de poder como nos gustaría vivir porque no obedecemos al Señor. Nos preguntamos a veces por qué no hay avivamiento o por qué Dios no obra de maneras sorprendentes como en la iglesia primitiva. ¿O por qué estamos tan apagados? Y creo que la respuesta que hoy nos quiere mostrar el Señor es que no estamos obedeciendo por completo o totalmente a Dios. Decimos que hemos entregado a Dios nuestro corazón, pero seguimos siendo dueños de nuestras vidas y seguimos teniendo la mentalidad del mundo. La circuncisión que Dios demandaba al pueblo de Israel no solo era físico, sino de corazón. Y esto se ve en Deuteronomio 10:16, que dice, circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más su cerviz. Esto tiene que ver con obediencia, con sometimiento. La circuncisión no se trata del cumplimiento de un ritual, sino un cambio de actitud y de mentalidad de sometimiento a los principios divinos. Y esta es la circuncisión que también se describe en el Nuevo Testamento. En Colosenses 2:11 dice, en él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos,
al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Y en Romanos 2:29 dice, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. Los que son circuncidados en Cristo son los que entregaron su corazón al Señor, depositando toda su confianza en Él, y fueron regenerados y transformados por Él. Cortan su relación con el pecado para vivir en obediencia completa a Dios, y luchan para someter sus pensamientos completamente a Cristo. Moisés cumplió con el pacto, y cuando fue a Egipto, los ancianos le creyeron. Ruego a Dios que toda nuestra iglesia sea circuncidado en Cristo, para ser reconocidos en el mundo como pueblo de Dios, y entreguemos una total obediencia al Señor y podamos disfrutar del pacto eterno de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga.